Bueno, continuamos con las reuniones de esta mañana referidas a medicina dental. Ya ha pasado el simposio, luego vendrá un foro de discusión y en el medio tenemos realmente un lujo, una conferencia cuyo tema será estatinas y preeclampsia, prevención o tratamiento. La realidad es que a quien voy a presentar, y acá vamos a hacer un pase con la computadora, vamos a girarla para que la pantalla pueda abarcarla a ella, ya que estamos en el mismo lugar físico, que es la sede de FASGO. Y bueno, hay personas que se presentan solamente con decir su nombre y apellido. Es un honor presentar a la profesora doctora Iñada Boto. Podría, resumiendo su larga trayectoria, referirme a lo que actualmente ella es jefa de departamento materno infantil del Hospital Fernández de la Ciudad de Buenos Aires, es profesora titular de obstetricia de la Universidad de Buenos Aires, es secretaria de Relaciones Internacionales de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, una de su fundación. Así que vuelvo a decir, en este pase de cámara, a la doctora Iñada Boto. Bueno, buenos días a todos. Es para mí un placer y un honor estar participando en estas jornadas de FASGO tradicionales y de altísimo nivel científico de FASGO. Vamos a hablar de un tema que está siendo un tema muy vigente hoy, acorde a las investigaciones, el avance de las investigaciones, que es con relación a las estatinas. En este tiempo que tenemos de la presentación, vamos a comentar ¿qué podemos decir nosotros de la presencia de las estatinas en la toxemia gravídica? Bien, nosotros siempre hemos estado hablando a lo largo del tiempo con respecto a la placenta, a los problemas placentarios, que siempre lo mirábamos desde el punto de vista macroscópico. Veíamos los infartos, veíamos las zonas de necrosis, y veíamos sectores en los cuales se veía aterosis, estos sectores que había depósitos de lípidos, y que siempre fueron interpretados como el envejecimiento placentario, la falta de función placentaria. Pero bueno, a medida que fue pasando el tiempo, y se empezó a observar la diferencia que había entre lo que era la circulación normal de la placenta y lo que pasaba en la preeclampsia, esa falta de invasión trombótica, se siguió investigando y se fue observando las trombosis en los vasos deciduales, y todos los infartos y trombosis en vasos deciduales, o sea que estas no eran situaciones de tipo inerte, sino que eran situaciones activas. Y ahí viene la reactivación de empezar a pensar qué era la aterosis aguda. Esta aterosis que se consideraba un efecto crónico, un efecto simplemente de este envejecimiento, de esta senescencia placentaria. Bueno, esta aterosis aguda, como ustedes pueden ver, trabajos a partir del año 2015, o sea, estamos hablando de muy poco tiempo atrás, vuelve a revitalizarse, y esta es una lesión vascular muy conocida para los cardiólogos y para quienes trabajan en lípidos, que hay una necrosis fibrinoide de la pared del vaso, hay una acumulación de macrófagos en ese lugar que contienen grasa, hay un infiltrado perivascular, y por supuesto esto produce oclusión vascular, defectos en la circulación y todo lo que conocemos a través de la presencia de esferocitos, esquistocitos, destrucción de los glóbulos rojos y alteración de circulación. Esta enfermedad isquémica placentaria continúa sus estudios ahora mucho más profundos, y lo que se observa es que necrosis fibrinoide que se ve en estos vasos, que los macrófagos están cargados de lípidos, y se ve las zonas de necrosis, y también, como se puede observar, a medida que va avanzando todo esto, un gran proceso inflamatorio en la pared del vaso. Y bueno, esto llamó mucho la atención, continúan, se profundizan las investigaciones, y lo que hacen es observar y decir, bueno, vamos a volver para atrás, vamos a ver en qué problemas del embarazo aparece en la placenta este tipo de alteraciones. Pero ¿dónde la buscaron? Que es lo más importante. En los vasos deciduales, o sea, en esa unión entre la placenta y la circulación materna. Esto es un altísimo estudio, calculen ustedes, 16.345 placentas fueron estudiadas, y lo que se observa es que la frecuencia de esta aterosis aguda, según el resultado del embarazo, como ustedes pueden ver,
fundamentalmente estuvo presente en los casos de preeclampsia y en los casos de muerte fetal. O sea, todas patologías importantes del embarazo, pero donde más se destaca en preeclampsia y en muerte fetal. Bueno, ¿qué es lo que se veía? ¿Qué resultados habían tenido estos embarazos? Bueno, evidentemente, cuando está la presencia de la aterosis, hay mucha mayor incidencia de preeclampsia, los embarazos terminan mucho antes, los pesos de nacimiento son extremadamente distintos, hay una altísima diferencia estadística, o sea, grande cantidad de regiones de crecimiento intrauterino, y por supuesto, la disminución de la perfusión placentaria al 70% cuando está presente esta aterosis. Bien, continuaron estos estudios, y ya mucho más profundos, los estudios de placenta. ¿Qué es lo que observaron? Observaron que aparece una activación en el endotelio, por eso estamos hablando de la zona decidual. Esta activación endotelial está identificada por moléculas de adhesión intracelular. Estas lesiones, como se puede ver aquí, ¿dónde se observan? Se observan en las situaciones de rechazo a los trasplantes cardíacos. O sea, esta misma activación que estamos observando en placenta se observa cuando hay rechazo de órganos. Y si ustedes pueden ver la diferencia que hay entre las presencias de las actinas en los embarazos normales, marcados acá con una línea verde, a diferencia enorme cuando los embarazos son patológicos. Es la presencia de estas moléculas que son representantes del rechazo de, por supuesto, para la parte de trasplante, son de rechazo de trasplante para el paso del embarazo, asociadas a grandes patologías de la gestación. Bueno, ¿qué es lo que se profundizó? Siempre se fue profundizando mucho más lo que eran los lípidos del embarazo. Ya en el año 1994, Branch y colaboradores, que es un obstetra, que participó siempre de estos grupos de enfermedades reumáticas y embarazo y autoinmunes, él mismo estuvo hablando y diciendo que se había asociado esta dislipidemia con la preeclampsia. Y la aparición de estos aumentos de anticuerpos para las formas oxidadas de LDL en las pacientes con preeclampsia. Y si nosotros vemos un resumen de lo que puede ser la alteración placentaria en la preeclampsia, vemos que hay un mix entre lo que es una alteración de la placentación con lo que son enfermedades crónicas maternas, o sea, puras del embarazo, sumadas a las enfermedades crónicas. Esto llevan a una mala placentación. Esto va a llevar a una disfunción de la circulación útero-placentaria marcada por estrés oxidativo, por problemas de retículo endoplásmico. Esto es un gran proceso inflamatorio que va a estar manifestado hacia la clínica por la preeclampsia, pero en la placenta por la aparición de esta excesiva inflamación de la decidua, que son las aterosis agudas en el embarazo de enfermedades que están preexistentes y presentes además de la propia gestación con la preeclampsia. Bueno, ¿cuál sería entonces, si empezaron a razonar, por qué no usar entonces estatinas en la preeclampsia? Bueno, hay mecanismos que cada vez se profundizan más entre los mecanismos fisiopatogénicos comunes de la preeclampsia y la enfermedad cardiovascular arteriosclerótica. Pacientes con obesidad, con historia de hipertensión, con disfunción endotelial, inflamación, resistencia a la insulina, diabetes, dislipidemia, todo esto vemos que son bastante comunes. Y cuando nosotros hablamos del uso racional que podrían tener estas estatinas en la preeclampsia, estamos hablando que el mecanismo de acción que tendrían sería inhibiendo en forma competitiva la 3-hidroxi-3-metilglutarilcoenzima reductasa. Y este efecto pleiotrópico que tienen las estatinas sería el más importante para poder actuar en la preeclampsia. ¿Por qué? Porque son protectores vasculares endoteliales, o sea, regeneran endotelio, son antioxidantes, aumentando los receptores del óxido nítrico sintetasa, por lo tanto tienen, al tener aumento del óxido nítrico, efecto antitrombótico, antiinflamatorio. Aumento de la expresión del HMOX1, que es antioxidativo y antiinflamatorio. Aumento del HMOX1 lleva a una disminución de los factores antiangiogénicos, el FIT y la indoglina. Inhibe relativamente la HMG coenzima A con disminución de la secreción del FIT, con lo cual revierte la disfunción endotelial, revirtiendo el desbalance entre factores angiogénicos y antiangiogénicos. Y además actúa como anticoagulante, disminuyendo la agregación plaquetaria
como inmunomodulador. Bueno, por todo esto, dijeron, bueno, a ver, comparemos. Y si comparamos, vemos claramente que nosotros tenemos aquí toda la fisiopatología de la preeclampsia, ¿no es cierto? Tenemos la disminución del HCOT1, con lo cual aumentan los elementos antiangiogénicos, y disminuyen lo que favorecen la angiogénesis, y disminuye el factor de relajación endotelial y el factor de crecimiento placentario, dos factores fundamentales. Esto va a llevar a todo un desbalance, lo cual va a llevar a la disfunción endotelial, a la placentación anormal y a preeclampsia. Y si nosotros vemos qué hacen las estatinas, podemos ver que por este efecto pleiotrópico podría actuar en cada uno de los lugares. Preeclampsia disminuye la H2CO, bueno, justamente las estatinas la aumentan. Cuando nosotros estamos hablando de la alteración de los factores angiogénicos y antiangiogénicos y el proceso inflamatorio, justamente por efecto pleiotrópico las estatinas son antiinflamatorias, antitrombóticas, protección endotelial, antioxidantes, proangiogénicas, o sea que estarían favoreciendo la buena placentación. Bueno, continuaron entonces con todo este tipo de estudios, y dijeron, bueno, muy bien, pero ¿qué estatina? Podríamos estar pensando, bueno, ¿por qué la pravastatina? La pravastatina porque es la más hidrofílica de todas las estatinas, que tiene una capacidad muy limitada para atravesar la placenta, con un tamaño molecular pequeño, por lo tanto las concentraciones del lado fetal son muy bajas, absorción rápida, vida media muy corta, y es un inhibidor poco potente del HMG-CoA. ¿Por qué? Porque tenemos que dejar liberado un poco esta enzima, porque es importante para la producción de las propias hormonas que están activas en el embarazo. Y es específico acción sobre esta enzima solamente en el hepatocito, no en otros lugares de producción enzimático, lo cual permite el funcionamiento normal del organismo materno. Y no es teratogénica acorde a los estudios que se han hecho hasta ahora. ¿Y cómo salió esta historia de la pravastatina? Bueno, muy bien, por supuesto, con trabajos en animales, donde a un grupo de ratones a todos se les desarrolló preeclampsia. A unos le dieron pravastatina, a otros no, y encontraron que a los ratones a los que se le había dado pravastatina no desarrollaron preeclampsia, además mejoraron los factores angiogénicos y antiangiogénicos. Dijeron, bueno, perfecto, no aparecieron efectos teratogénicos tampoco, dijeron, sigamos adelante. Estamos todo hablando de esta década, no estamos hablando del pasado, estamos hablando de trabajos del 2011, 2012, 2013, 2014, permanentemente sigue la investigación. Pero por supuesto, hubo estudios in vitro desarrollado fundamentalmente por el grupo de Bromfoot, que son grandes investigadores, y ellos se pusieron a ver in vitro, vuelvo a repetir, sobre la liberación de factores angiogénicos y antiangiogénicos por las células trofoblásticas y endoteliales. Claro, ellos no observaron esta diferencia que se venía observando en otros grupos, no vieron ese beneficio de la pravastatina en este caso, o sea, las estatinas en general, pero hablamos de pravastatina porque fue la elegida para el embarazo, por ese efecto hidrofílico y no lipofílico. Pero se observó que las infusiones que efectuaron de pravastatina eran de 424 gramos, por lo tanto, muy por encima de lo que se puede usar fisiológicamente en un ser humano. Entonces, esto no estaba reflejando las condiciones clínicas fisiológicas que puede pasar en una mujer embarazada. Muy bien, cuando siguen investigando, realmente usando dosis mucho más lógicas en las investigaciones, ahí es donde resalta nuevamente la acción sobre el restablecimiento del equilibrio angiogénico, con lo cual mejora la hipertensión, el endotelio glomerular y la proteinuria, el aumento del óxido nítrico a través de la acción sobre la HMG-CoA, con lo cual protege el endotelio, e inclusive una acción beneficiosa sobre las crías. Todo esto comprobado a nivel de investigación en animales. ¿Cuáles son los primeros trabajos grandes de investigación en humanos? Aparecido en American Journal en el año 2016 del grupo de Constantin, trabajo que estuvo apoyado por el NIH, y el cual ellos lo que observaron era determinar la seguridad de la pravastatina en las mujeres embarazadas con alto riesgo de preeclampsia, o sea, buscaron la población con alto riesgo de preeclampsia, hicieron un estudio piloto multicéntrico, porque lo querían a un grupo, eran de a 10 y 10 con pravastatina, 10 sin pravastatina, todas de alto riesgo de preeclampsia, y lo que se observó en este grupo, que disminuyó la forma soluble de los factores antiangiogénicos y aumentó el factor de crecimiento placentario, sin ningún efecto adverso sobre la madre y el feto. ¿Cuál era la dosis
la dosis de 10 miligramos por día de pravastatina. Y además observaron que en ese grupo de estudio disminuyó el riesgo de preeclampsia y mejoró todo este perfil angiogénico y antiangiogénico. Y observaron aún más, estudiaron la biodistribución que tenía la pravastatina en estas mujeres, dándole 10 miligramos por día, encontraron que la máxima concentración sérica, o sea, el valor máximo alcanzado, era de 14.9 nanogramos por mililitro entre la semana 18 y la 24 de gestación, y 11.1 entre la semana 30 y 34 de gestación. Valores que no sobreexceden los valores que podrían llegar a ser nocivos, con estos valores dando solamente 10 miligramos de pravastatina por día. Bueno, hubo otros autores que ya estuvieron publicando, son trabajos también del 2014, 2016, ¿y qué observaron? Bueno, en casos, son ensayos clínicos no controlados ni randomizados, sino en casos terriblemente difíciles, en los cuales había preeclampsias severas, más síndrome antifosfolipídico, más restricción de crecimiento intrauterino, dijeron, perdido por perdido, estos profesores internacionales, entre ellos el mismo Braunfeld, le dieron pravastatina. Entonces son todos casos clínicos publicados en los cuales el resultado fue exitoso. Mujeres que habían tenido terribles problemas y lo estaban repitiendo, dieron como tratamiento la pravastatina, como tratamiento en el momento del pico de la enfermedad. Y el resultado fue exitoso. Entonces, si volvemos para atrás, ¿qué decimos? A ver, ¿cómo se sigue estudiando esto? Tenemos, por un lado, estaría previniendo la aparición de la preeclampsia. Y por otro lado, ya hay grupos que en casos muy severos, muy seleccionados, la usan como tratamiento. Bueno, yo tendría que decir que en mi experiencia personal también lo he hecho y también con resultado exitoso, pero son casos difíciles que no responden absolutamente a nada, donde uno hace el intento, ya que todavía no es medicación aceptada, y pido por favor que no pase lo mismo que sucedió con la heparina. Por favor, esto tiene que terminar las investigaciones, se tiene que marcar la dosis exacta y recién, cuando esté bien probado, poder llevarlo a la práctica, para saber quiénes son los que realmente se benefician con las estatinas. Estaban marcadas las estatinas como categoría X, pero categoría X para la FDA, no para la pravastatina, es para la atorvastatina y para la simvastatina, o sea, no para la pravastatina, que es la hidrofílica, eso hay que recordarlo. No hay estudios claros de teratogenicidad, pero se comprobó que solo el 18% pasa al feto. El trabajo de Constantin no manifestó ningún riesgo para las embarazadas, y todos los datos epidemiológicos que hay no muestran teratogenia. ¿Cuáles son los últimos estudios que aparecieron? Bueno, a este año, 2020, aparece el estudio de Hamed, el cual usa pravastatina para el inicio precoz de la preeclampsia, un estudio randomizado, doble ciego, placebo, control, y él dice que no pudo probar la efectividad en el restablecimiento del balance angiogénico. Este es un trabajo publicado en International Journal of Obstetrics and Gynecology, en el British Journal, Obstetrics and Gynecology. Por lo tanto, un trabajo muy bien trabajado, perfecto, pero miren ustedes, ¿qué es lo que sucede? Si ustedes pueden observar aquí, esta carta a los lectores está firmada por mí, enviada al British Journal of Obstetrics and Gynecology, no dijeron que no podían responder nada. ¿Por qué? Porque el análisis que hacemos nosotros del trabajo, que hago yo del trabajo, con el profesor Seitune, que trabaja conmigo en la parte de farmacología, ¿qué dijo? No tenía un número necesario de pacientes. No tuvo en cuenta que todas estas pacientes estaban medicadas con tratamiento antihipertensivo. Y de por sí, el tratamiento hipertensivo cambia el balance angiogénico y antiangiogénico, cualquiera de las medicaciones de la hipertensión. Por lo tanto, no era un trabajo válido haber estado midiendo lo que quiso medir. O sea, que quedó este trabajo, queda pendiente, y hay muchos trabajos que vienen en el futuro, que están en marcha, inclusive uno del grupo de Nicolaides, donde están tratando también hacerlo versus placebo. La mayoría están todos hablando para prevención de la preeclampsia, o sea, para darlo en forma precoz, pero por eso hay que estar pensando qué es lo que para adelante, ¿será para prevención, será para tratamiento, o será para los dos? Hasta tanto no haya evidencia de seguridad y eficacia, por favor, no se puede poner en la práctica clínica la pravastatina. Hay que diseñar ensayos, para mí entender, en grupos que sean muy cerrados, muy especificados, muy específicos. No se pueden
hacer un estudio con una medicación nueva en grupos enormes, sino en grupos muy bien controlados. Hay que concentrar todo el esfuerzo en el reclutamiento, los casos tienen que estar muy bien estudiados y estar advertidos de todos los sesgos estadísticos que podrían ser para este tipo de estudios que son pequeños y controlados. Por supuesto, es una ventana, es una ventanita abierta a la esperanza de poder trabajar con una nueva medicación que nos estaría dando una esperanza tanto para la prevención como para el tratamiento de la preeclampsia. Muchas gracias por la atención.